Estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Benedicto XVI cuando simplemente era cardenal, el cardenal Joseph Ratzinger. Y le preguntaba el periodista cuál consideraba él que era una de las mayores herejías de la actualidad. Y el cardenal entonces decía que era un tema muy sensible, muy delicado, pero que una de las mayores herejías consistía en reducir toda la obra de Cristo a convertirlo a él simplemente en un hombre espiritual o un predicador o simplemente un hombre de Dios, tal vez de la estatura de Buda, de Mahoma, de Mahatma Gandhi o de tantas personas que en la historia nosotros hemos tenido referencia de que han sido gente que ha hecho un camino espiritual interesante. Y Jesús dice, y el cardenal decía que hoy son muchas las personas que su relación con Jesús es justamente eso, simplemente con un hombre de Dios que predica y ya. Y resulta que nosotros, cuando uno mira su fe, uno se da cuenta de que Jesús es eso, sí, pero es mucho más que eso. Acuérdense, lo leíamos en estos días, en el Evangelio de San Mateo, se nos narra cómo Jesús indaga a los apóstoles acerca de su identidad, qué dice la gente de él. Y acuérdense ustedes que de Jesús la gente decía que él era un predicador, un profeta, que era Elías, un profeta que había vuelto, que era Juan Bautista, un profeta. Esa mentalidad que muchas personas de la época de Jesús tenían de él es la mentalidad que mucha gente tiene hoy de Jesús. ¿Quién es Jesús? Pues un profeta, simplemente comparable con Mahoma, comparable con Buda, un hombre religioso, punto. Pero cuando Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y allí las cosas cambian sustancialmente. Porque nosotros no decimos de Buda que sea el Mesías, el Hijo de Dios, ni decimos de Mahoma que sea el Mesías, el Hijo de Dios, ni decimos de Gandhi que sea el Mesías, el Hijo de Dios. De ellos decimos que son hombres de Dios, predicadores, gente religiosa, pero nunca decimos de ellos que sean el Hijo de Dios. Y ahí las cosas cambian. También les recuerdo que algunos días antes yo decía que Jesús es el Hijo de Dios y eso es una verdad, pero que encontrar a Jesús como el Redentor, ya eso es una cosa distinta porque eso sí es personalizado. Les decía yo a ustedes, miren, Jesús es Dios verdadero. ¿Lo creamos o no lo creamos? En nuestra muerte lo vamos a constatar, pero que Jesús sea nuestro Salvador, nuestro Redentor, ya eso depende de si uno ha abierto el corazón y lo ha aceptado de esa manera. Se los explico así. Un hombre abandona a su mujer en estado de embarazo. Desaparece de su vida y el niño crece, se hace un adulto. A los años el hombre, tal vez arrepentido, regresa, se presenta y le dice, yo soy tu padre biológico. Incluso podrían hacerse pruebas genéticas y sí, las pruebas arrojan en un 99.9% que sí, que este es el padre biológico de fulano de tal. Y el muchacho puede decir, tú eres mi papá, pero yo no te siento mi papá. Así mismo nos pasa a nosotros con Dios. Dios es nuestro Padre, pero cada uno de nosotros en su corazón decide si lo acepta como papá o no. Ya Dios nos ha dicho, yo soy tu Padre. Pero uno podría en algún momento, como algunas personas lo han hecho, decirle, tú puedes ser mi padre, pero yo no soy
tu hijo, no te acepto como mi padre. Por eso, para encontrar a Jesús como Salvador, como Redentor, uno tiene que decir en su vida personal, de manera autónoma y libre: yo reconozco que Jesús no es solamente Dios, sino que también Jesús es mi Salvador y lo acepto en mi vida como mi Salvador y mi Redentor. Yo espero que eso les quede muy claro, porque eso es lo que nosotros predicamos. Jesús, para nosotros los cristianos, católicos y no católicos, Jesús no es un profeta. Jesús no es simplemente un predicador. Jesús no es ni siquiera un hombre simplemente como de alta talla moral. No. Jesús es Dios. Y cuando uno acepta que Jesús es Dios, acepta la redención. El que niega que Jesús es Dios verdadero, está negando la redención y está haciendo de la cruz algo inservible, ineficaz. Por eso Pablo, a la comunidad de Corinto, donde él estuvo predicando, se lo recuerda. Corinto, recuerden ustedes que se los había dicho antes también, era un puerto marítimo, cosmopolita, donde llegaban gentes de todas partes, porque era un puerto comercial. Ya llegaba la gente a hacer muchas negociaciones. Donde hay mucha gente, donde hay una mezcla de culturas, de razas y de lenguas, pues hay toda clase de creencias. Y por eso en Corinto se presentaba todo ese tipo de cosas. Y a Corinto llegaban muchos predicadores. Pero no todos los predicadores que llegaban a Corinto llegaban a predicar el Evangelio de Jesús. Oído a esto, había gente que llegaba a predicar su propio Evangelio, no el Evangelio de Cristo. Entonces hubo gente en Corinto que se empezó a apartar de las enseñanzas verdaderas. Y por eso Pablo, cuando les escribe, les dice esto: les recuerdo, hermanos, el Evangelio que yo les anuncié y que ustedes aceptaron. Acuérdense qué fue lo que yo les prediqué a ustedes. Y ustedes en su momento aceptaron lo que yo les prediqué. Y ese Evangelio en el que ustedes están fundados es el que los está salvando si se mantienen en la palabra que le anunciamos. Fíjense cómo utiliza Pablo aquí el verbo en gerundio. El Evangelio que los está salvando. No dice el que los salvó. Porque si uno cerrara y dijera simplemente el Evangelio que los salvó, uno podría concluir diciendo: ya yo estoy salvado. Y resulta que no. Porque la salvación no es una cosa automática. Mire, la salvación, después de haber aceptado a Cristo, la salvación se puede perder. ¿Por qué? Porque uno en algún momento de su vida puede hacer una transición y renegar de Cristo, como mucha gente lo ha hecho. Ese que en su momento recibió a Cristo, aceptó a Cristo, pero después rechazó a Cristo y apostató, la salvación la perdió. Por eso es que la salvación se va haciendo efectiva en el día a día. No es decir, no, es que yo como ayer acepté al Señor en mi corazón, ya yo estoy salvado, como mucha gente piensa que ya está salvada. No, hermano, uno no está salvado. El camino de la salvación se va
haciendo permanentemente. Por eso hay que ser muy cuidadosos, porque Jesús nos dice a nosotros que solamente los que perseveran hasta el final son los que alcanzan la salvación, pero en este camino hay que perseverar. Y Pablo lo escribe, dice: acuérdense del evangelio que les anuncié, que ustedes aceptaron, en el que además están fundados, y es el que los está salvando si se mantienen en la palabra que les anunciamos. Si se mantienen ahí. Porque hoy hay gente que cree y mañana ya no cree. Eso no lo puede uno olvidar. Hay gente que con arrogancia y presunción dice: es que ya yo soy salvo, yo soy salvo. ¿De dónde sacan eso? Nadie es salvo. Somos siendo salvados. Vamos siendo salvados. Ese siendo es el camino de la perseverancia, donde uno hasta el final de su vida mantiene una actitud en donde uno tiene abierto el corazón permanentemente al Señor. Y Pablo les recuerda a ellos cuál fue el evangelio que les predicó. Acuérdense de qué fue lo que yo les enseñé. Y aquí hace una síntesis, que es lo que se conoce con el nombre del querigma. Esa palabra tan rara, el querigma. ¿Qué es el querigma? El querigma es esta síntesis. Oído. Dice que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Que murió por nuestros pecados. Eso se llama redención. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que después se apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos, y por último se me apareció a mí. ¿Qué es el querigma? El querigma es cuando a uno le dicen: Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Ese es el querigma. Y por ahí empieza la fe. Por ahí. La fe no empieza por los sacramentos. Y hay gente que cree que la fe empieza por los sacramentos. Por eso hay gente que le dice a la gente: anda, confiésate. Y el otro dice: pero ¿para qué me va a confesar? Claro, es que si uno no cree que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó, ¿para qué me voy a confesar? Es que no se evangeliza con los sacramentos. Se evangeliza con Cristo. Yo creo que estoy siendo claro. Cuando uno habla de los sacramentos, no está evangelizando, está catequizando. Y catequesis no es evangelización. La catequesis se hace a los evangelizados. Los que no están evangelizados no se catequizan, se les enseña el querigma. El que no está evangelizado, lo primero que necesita aceptar en su corazón: Cristo murió por ti, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. ¿Crees eso? Y el que lo acepta en su corazón y dice: sí, lo creo, empieza a ser salvado. No es salvo ya. Empieza a ser salvado porque ha aceptado un evangelio que lo está salvando mientras mantenga firme eso que cree. Si algún día esa persona que dijo: sí, creo que Jesús por mí murió, que fue sepultado y que resucitó, si algún día dentro de 2 meses o dentro de 5 años dice: ya yo no creo eso, la salvación la perdió. Por eso uno tiene que cuidarse mucho cuando uno le predican que le predica. Y el apóstol Pablo va a decir en otro texto una cosa muy bonita, con eso termino. Dice: y tengan cuidado con aquellos que vienen a predicarle otro evangelio. Incluso, oigan, aunque viniera un ángel del cielo a predicarles otro evangelio, ese evangelio es falso.
aunque viniera un ángel del cielo, ni los ángeles del cielo pueden venir a predicar otra cosa, porque no son ángeles de verdad, sino que son ángeles caídos. Por eso es importante saber qué fue lo que nosotros un día creímos y aceptamos en el corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,